Gracias por la vida de cada uno. Dios está aquí y Él quiere hablar a nuestro corazón. Amén. El título de este mensaje es el testimonio del apóstol Pablo, que se refleja en estas palabras que se encuentran allí en el libro de Romanos, donde Pablo pudo decir: el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Y era tal esa convicción en la vida del apóstol Pablo que él pudo decir: no me avergüenzo. A pesar de que las circunstancias de la vida habían sido bastante difíciles, a veces duras, pasando por procesos en donde tuvo que soportar azotes, en donde tuvo que soportar vituperios, ser menospreciado, ser tenido un poco, no valorado, naufragar, sentir el dolor de la obra de Cristo manifestada en la iglesia, la cual está siendo llevada al cumplimiento del plan y propósito. Y Pablo estaba siempre dispuesto a cumplir lo que aún faltaba de los sufrimientos de Cristo a través del testimonio del Evangelio, a fin de llegar a muchos que necesitan experimentar esta obra de Dios en la cual el Señor se hace presente trayendo salvación y dando vida y vida en abundancia. Aleluya. Vamos a leer, acompáñenme por favor, allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Aleluya. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros
nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía, decía el apóstol a aquellos romanos. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, dice Pablo, ansioso estoy. En otra versión dice, pronto estoy, listo, como aquel que se prepara para la carrera y ya está con una rodilla flexionada y pronto para escuchar el sonido para arrancar. Simplemente era esperar el momento, el tiempo señalado. Y Pablo dice, así que por mi parte, ansioso, pronto estoy de anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Esta fue la frase que marcó la vida de Pablo y de muchos que luego, en el devenir del tiempo, en generaciones que vinieron tras Pablo, pudieron reconocer que el testimonio de Dios en su palabra es verdad. Y cuando el hombre se dispone a poner a Dios en primer lugar, y hacer aquello que delante de Dios es bueno, el justo, el que reconoce a Dios en su vida y vive buscando cada día caminar con el Señor. En esa experiencia, el justo experimenta vida, porque la fe está trayendo esa manifestación del poder de Dios que obra en el corazón dispuesto. Esta palabra que Pablo escribe a los romanos es una palabra que realmente impactó a muchos, como lo decía recién. Impactó a un hombre tan distinguido en el tiempo de la historia como lo fue el iniciador del movimiento de la Reforma, Martín Lutero, quien siendo un monje se debatía en su vida encontrando un lugar de paz, un lugar de sosiego, un lugar de tranquilidad. Su alma constantemente estaba en ebullición. No sabía cuál era la razón. Y aunque él buscaba a Dios, no encontraba la respuesta hasta que un día el Espíritu Santo iluminó su corazón a través de esta palabra. El justo por la fe vivirá. Y allí encontró que la respuesta estaba tan solo en Dios, tan cerca como él nunca antes lo había comprobado, hasta que finalmente el Espíritu Santo encontró una brecha abierta en el corazón, dispuesto a beber del agua de la vida, esa palabra que fluye de Dios, en la cual su ser interior fue iluminado y pudo allí experimentar la verdadera paz. En esa experiencia, Dios está comprometido todos los días con aquel que en verdad está dispuesto a acercarse a Él. El anhelo del corazón de Dios es dar bendición y manifestar vida.
En una oportunidad el profeta dijo: yo no quiero la muerte del impío, sino que quiero que el impío viva. Por eso el Señor dice: volveos, volveos. El llamado de Dios está disponible para todo aquel que lo quiera recibir en su corazón. Y en esa experiencia, a través de la palabra, encontrará que en Dios está la vida. Y a través de la vida que Dios nos ofrece, podemos experimentar verdadera paz. Aleluya. Pablo escribe esta carta a los romanos. Se cree que en su tercer viaje misionero, estando en una ciudad que corresponde a Grecia, mientras él visitaba a Corinto, allí muy cerca había una población llamada Cencrea, y Pablo va a utilizar a una diaconisa de ese lugar, como lo señala al final del capítulo Romanos, para enviar esta carta. Y esa es una indicación que cuando Pablo está escribiendo la epístola a los romanos, él se encontraba durante su tercer viaje misionero precisamente en esa región, en Corinto, en donde él estaba tratando de pasar el invierno, y allí permaneció, dice la palabra, durante 3 meses. Ese es el tiempo que seguramente Pablo utilizó para escribir esta epístola y mandar esta palabra de ánimo, de aliento y de bendición para aquella iglesia que estaba en Roma, la cual él no conocía. No la había formado el apóstol Pablo. Se cree que Pablo escribe esta epístola cuando él ya llevaba unos 20 años de predicador del Evangelio. Aproximadamente pudo haber escrito esta carta entre los años 57 y 58 después de Cristo. Pablo se presenta a los hermanos de la iglesia que estaban en Roma, y lo hace sabiendo que lo primero en su vida era su condición de siervo. Es interesante que allí Pablo inicia esta carta diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y luego añade aquello que Dios le había entregado en el llamado para su ministerio como apóstol. Pero primeramente Pablo se identifica como siervo. Esta palabra siervo se traduce de un término griego que se lee así: doulos o dulos. Ese es un término griego que se traduce en la versión al español como siervo. Y esa palabra tiene este significado. Es interesante entender esto. La palabra dulos en el griego tiene el significado de uno que está subordinado, puesto por debajo de alguien a quien lo reconoce como su amo. Uno que está subordinado, uno que se coloca allí en sumisión voluntaria, completamente a disposición de su amo, lo que significa uno que, como bien lo señala allí Pablo, está presentándose a ellos simplemente como un esclavo de Jesucristo. Aleluya. Pablo, antes que apóstol, entendió que lo primero en su vida era reconocer el señorío de Cristo, quien es su amo. Y por lo tanto Pablo podía saber que su posición en la obra de Dios era como siervo, es decir, como esclavo de Jesucristo, quien es el Señor. En esa posición de siervo, Pablo puede dar testimonio de que él había sido llamado por la gracia de Dios al ministerio del apostolado. Es decir, alguien que es enviado para llevar
el mensaje del Evangelio. Pablo testifica que conforme a la voluntad divina, él fue enviado para realizar el propósito por el cual él había sido apartado, separado de una vida en la cual él no había experimentado fruto alguno. Al contrario, perdió el tiempo y un día el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ese fue el momento en el que Pablo reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo? Y entonces se vuelve a Dios y en la actitud de siervo inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Poniéndose en sujeción, en obediencia, reconociendo que había alguien que estaba por encima de todo, a quien nunca él pudo identificarlo hasta que Jesús se presenta y se revela a su vida. Pablo sabía que el propósito por el cual fue apartado era anunciar el Evangelio. Y esto significa llevar el testimonio de las buenas noticias de salvación que en Cristo Jesús han sido manifestadas. Evangelio viene de una palabra en el griego evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero ese evangelio está centralizado en una persona. Pablo dice allí en el capítulo 1, versículo 1, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. El Evangelio está allí centralizado en una persona. Es a través de Jesucristo que el hombre puede conocer que de parte de Dios hay buenas noticias para su vida. Por lo tanto, es importante que podamos dar lugar a Cristo en el corazón para que esa palabra de vida penetre y produzca en nosotros la obra por la cual Cristo vino a manifestar el testimonio del Evangelio. Esto es traer buenas noticias de salvación. Aleluya. El centro del cristianismo, reitero otra vez, no es una enseñanza moral, sino es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Las buenas noticias del Evangelio no eran otras, sino aquellas que los profetas ya habían hablado. Es interesante que allí Pablo señala el Evangelio que él, versículo 2, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Esta palabra es muy reveladora porque habla del plan de Dios eterno, no de un plan que en el camino de su realización fue siendo perfeccionado, no un plan que estaba claramente diseñado. Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice que esa obra de Dios ya había sido preparada desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora en el cumplimiento del tiempo Dios lo trae para manifestar su obra completa a través de la presencia de su Hijo Jesucristo. Las buenas noticias del Evangelio no eran otras sino el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado. Pablo lo dice allí en el versículo 2, que él, hablando del Evangelio, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y eso está relacionado con el Antiguo Testamento. Allí claramente Dios había hablado a través de los profetas que se presentaría un renuevo, un retoño, por medio del cual Dios traería salvación y obraría restauración
en la vida del hombre y de la mujer, de todo aquel que esté dispuesto para recibir la palabra y experimentar la obra del Espíritu Santo que transforma la condición del hombre y lo lleva a una posición en donde la vida de Dios está allí siendo manifestada. Aleluya. Pablo estaba señalando que el antiguo pacto ya revelado, ahora en el nuevo pacto estaba siendo dado a conocer, en el cumplimiento de la palabra acerca del Mesías. No olvidemos que el nuevo pacto recién estaba empezando a escribirse. Es probable que en este tiempo, más o menos años 57, 58 después de Cristo, empezaran a existir los primeros evangelios. Probablemente se cree que pudo haber sido Marcos o Mateo. Y también existían ya algunas cartas que el apóstol Pablo había escrito, como por ejemplo las cartas a los tesalonicenses. No había más que eso. Pero sí, ellos tenían disponible el testimonio fiel que Dios había dado a través de lo que el judío mencionaba como las Sagradas Escrituras. Y eso estaba directamente conectado con el antiguo pacto. Por eso hoy Néstor leía ese pasaje de Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, en el mismo libro romano, Pablo vuelve a poner énfasis en las Sagradas Escrituras relacionadas con el Antiguo Pacto. Y allí dice, en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que no quedemos en ignorancia, para que conozcamos cuál es el plan de Dios, a fin de que, entrando nosotros en el plan de Dios, podamos experimentar lo que Dios ha dispuesto para bendecir y encontrar que en la palabra hay testimonio suficiente para que podamos nosotros recibir la bendición que Dios ha señalado por medio de la obra de Jesucristo. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Aquellas buenas noticias que han sido dadas a través de la persona de Jesucristo anunciaban que a través de la muerte y resurrección de Jesús el Mesías, o también, como se decía y los evangelios lo señalan, Jesús el Cristo, ambas palabras, Mesías y Cristo, tienen la misma significación, representan el ungido, aquel prometido de parte de Dios para traer bendición a su pueblo y dar vida. Dios, por medio de la obra del Mesías, su muerte y su resurrección, estaría llamando a los hombres a la reconciliación, ofreciéndoles el perdón de los pecados y como regalo precioso el don de la vida eterna, que fue manifestado en el mismo acto del poder de la resurrección que obró en Jesucristo. Y a través de Cristo hoy podemos conocer que la vida eterna es una realidad y es un don precioso que viene de parte de Dios a favor de aquel que está dispuesto a recibir esa obra de Dios en el corazón. Más adelante, en la misma carta, el apóstol Pablo señala en el capítulo 6 y el versículo 23, algo que destaca sobremanera la bendición que representa el evangelio a favor del hombre, de todo aquel que puede tomar la decisión en su corazón de creer y recibir el testimonio de Dios. Allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero, dice allí, la dádiva
de Dios, el regalo, el don maravilloso de Dios, el cual el hombre nunca podrá encontrarlo en lo que el mundo pueda ofrecer. Es algo que Dios mismo lo trae a la experiencia por medio de la obra del Mesías en el corazón que cree. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo destaca así cuán grande es, cuán infinito es el regalo de la gracia de Dios que es dado a través de la persona de Jesucristo, quien es el testimonio fiel del Evangelio, las buenas noticias de salvación, las cuales transporta al hombre de su posición de condenación a su posición de salvación y de vida eterna. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo señala allí en el libro de Romanos, el capítulo 1, cuál era la esencia del Mesías, de quién se trataba cuando las Escrituras anunciaban a aquel Mesías, el ungido de Dios. Pablo allí en los versículos 3 y 4 manifiesta que aquella palabra que los profetas habían declarado acerca del Mesías era el testimonio fiel del Evangelio, y ellas fueron cumplidas cuando Él vino, cuando el Mesías se hizo presente de la descendencia de David según la carne. Y de esta manera el apóstol Pablo estaba indicando que el Mesías era alguien que se presentó como hombre. Todos lo pudieron reconocer, todos lo pudieron identificar, todos sabían quién era. Estaba allí en medio de ellos, aunque algunos dudaban. Ayer veíamos en la clase de la escuela bíblica el momento en el que Jesús entra un día de reposo a la sinagoga en la ciudad donde él se había criado, en Nazaret. Y esto significaba un detalle muy importante en el relato, porque si era el lugar donde se crió, significa que aquellos que lo iban a escuchar ese día en la sinagoga sabían quién era Jesús, sabían de qué familia venía, sabían quién eran sus padres, sabían quién eran sus hermanos y sabían lo que se decía acerca de él. Una de las cosas que se decía acerca de Jesús y que el Señor lo conocía perfectamente es que cuando el Señor los confrontaba, los religiosos, los fariseos, reaccionaban con violencia y le decían: tú eres hijo de fornicación. Ese era el concepto que tenían de Jesús, porque ellos conocían la historia del nacimiento del Mesías. Ellos sabían que cuando María quedó embarazada, todavía no se había unido en el lazo del matrimonio. Estaban desposados, pero no casados. Se habían comprometido fielmente para esperar el momento de la unión final. Y en ese tiempo, María queda embarazada. José intenta abandonarla porque la amaba y quería hacerlo en secreto. Y el ángel se presenta y le dice: no hagas eso, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y en ella se cumple la palabra que el profeta Isaías había anunciado. Aquel Mesías, el ungido, nacería de una virgen y se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando José, verdadero judío, conocedor de las Escrituras, escucha estas palabras que el ángel le declara, entiende perfectamente lo que significaba y entonces dispuso su actitud de abandonarla y estuvo dispuesto a sufrir, si era necesario, el vituperio de los murmuradores. Pero eso no evitó que aquellos que de pronto, en los momentos de dificultad, cuando eran confrontados, utilizaran este argumento para traer una acusación tan feroz sobre la vida del Mesías.
tú eres hijo de fornicación. Por eso cuando Jesús entra allí, en ese evento que está allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, lo primero que hace, dice, se le da lugar y él toma el rollo del libro de Isaías. Interesante. Ayer lo expresaba la hermana Noelia cuando hace la representación del reloj del tiempo, que está por ahí. Sale y trae un rollo y hace que el rollo se desenvuelva. Y entonces allí le enseñaba a los niños que Dios, el Señor, empezó a leer exactamente en el lugar donde se encontraban las palabras de Isaías capítulo 61. Y el rollo de Isaías tenía el testimonio completo de Isaías. Imagínense lo que era ese rollo. 66 capítulos en un rollo. Pero el Señor va y se enfoca exactamente en el lugar donde estaba la palabra que los profetas habían hablado acerca de la obra del Evangelio. Y Jesús va y empieza a leer. Porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Y mientras él leía esto, todos estaban atentos. Creo que todos empezaron a identificarse. Cada uno podía reconocer que había una parte de las Escrituras que estaba directamente relacionada a su condición. Algunos seguramente se sentían opacados por las circunstancias, no podía ver más allá de lo que el evento estaba mostrando. Necesitaba luz. Dios vino para dar vista a los ciegos y no significaba simplemente algo que concierne a la vida natural. No se trataba simplemente como Jesús lo hizo para dar testimonio de que en verdad el reino de Dios estaba ante ellos, tocando los ojos, los ciegos y sanándolos. Era más allá de eso. La obra del Evangelio es para alumbrar la vida interior de aquel que no puede ver más allá de lo que sus ojos pueden contemplar. Y algunos podían identificarse porque están viendo un hombre común que ellos conocían, hablándole de algo que era tan relevante para sus vidas. Algunos quizás se sentía oprimido y dice, wow, esa palabra es la que yo necesito. Estoy en cárcel y necesito ser liberado. Estoy oprimido, necesito ser sanado. Estoy quebrantado, necesito la obra liberadora de Dios. Y mientras lo escuchaban al Señor hablar, estos quedaron realmente sorprendidos. Sus ojos, dice que estaban fijos en él. Pero ocurrió algo. Surgió el yo. Aquel que dice, pero ¿no es este el hijo de José, el que nosotros conocemos? Y Jesús, entendiendo lo que ellos decían, le dice, ustedes me dirán, aplícate el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Wow. Jesús sabía lo que eso significaba. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué no haces los milagros que has hecho en Capernaum, aquí en Nazaret? Entonces Jesús le dice, bien es sabido que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y Nazaret era su tierra. Él sabía que no le iban a dar el reconocimiento a causa de todo lo que ellos conocían, porque lo habían visto crecer. Sabían que era una familia humilde, sabían que era una familia común, una familia que se había esforzado, que había procurado. Seguramente vieron los defectos de sus hermanos, seguramente conocían de las contiendas que había en la casa, pero también sabían de lo que se decía respecto al nacimiento de Jesús. Y entonces Jesús, señalando algo que era muy profundo en sus vidas, les dice, vuelve a repetirse
la historia. La palabra de Dios muestra que en la tierra de Israel había muchas viudas. Pero es interesante que, le dice el Señor, cuando Eliseo tuvo hambre, no fue enviado a una viuda en la tierra de Israel, fue enviado a una viuda que estaba allí al norte, en lo que se conoce ahí como la región del Líbano. Allí le envió Dios al profeta para que sea alimentado. Una mujer que tenía apenas un puñadito de harina y un poquito de aceite y que iba a cocinar algo para luego dejarse morir junto con su hijo. Y entonces también el Señor les trae a memoria otro evento que habla en relación a la actitud del corazón de ellos. Y les dicen, en la tierra de Israel había muchos leprosos. Pero el Señor no sanó sino a aquel leproso que vino de la tierra de Siria. ¿Qué le estaba significando el Señor? Ustedes son tan duros de corazón como aquellos. Y por supuesto, los que habían estado impactados por la palabra que Jesús leyó, cuando escuchan esta declaración de Jesús, inmediatamente reaccionan. Y los que antes estaban realmente sorprendidos por algo que venía para bendecir su vida, ahora reaccionan porque están siendo confrontados con la condición natural de su corazón. Y entonces, ¿qué hicieron? El mismo día, intentaron matarlo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo le decía a los alumnos del seminario, hablando de una experiencia que enseña el profeta Amós, en donde el profeta es tan drástico, es tan contundente, que señala realmente una situación que era imposible de ser más grave. Demostraba realmente lo bajo que habían caído. Y yo hice esta pregunta, ¿es posible caer tan bajo? ¿Es posible? No esperé respuesta a ello, le dije sí, es posible. ¿A causa de qué? Pablo lo enseña en el libro de 1 Corintios, capítulo 10. Lea en su casa lo que significa el versículo 14. El tremendo daño que ha hecho la idolatría en el corazón del hombre. Y no estoy hablando de imágenes. Idolatría no es solo imagen. Idolatría es todo aquello que ocupa un espacio en nuestro corazón y desplaza a Dios del centro de nuestra vida. De tal manera que nuestras decisiones ya no están conectadas con Dios y el testimonio de su verdad y su amor, sino con algo que en mi corazón lo he abrazado porque en algún momento de la vida he entendido que eso podía allí temporalmente sustentar mi deseo personal. Idolatría. Hay muchas maneras de idolatría. Hoy Néstor enseñó algo, y yo creo que es una gran enseñanza. No afanarse. No afanarse. Afanarse, ¿por qué? Por muchas cosas. Néstor tendrá la respuesta en su corazón. Pero es una forma de idolatría. Yo ahora, en mi edad que tengo, en este tiempo, me doy cuenta que cada vez que tengo que dar una clase de seminario, me pongo tan ansioso que a veces parece que la ansiedad me consume. Y de pronto creo que no tengo nada para dar. Y digo, Señor, ayúdame. Ten misericordia, obra tu gracia. Y encuentro que la respuesta de Dios es bien, porque es necesario depender de Dios. Soltar aquellas cosas que atan nuestra vida a lo temporal, a lo que este mundo nos ofrece, a lo que podemos alcanzar por un tiempo que luego pronto se disipa, pronto se diluye. Y lo único que en verdad tiene valor es la vida eterna, la cual Dios ha prometido a aquellos que están listos para responder al llamado de
de Dios en Cristo Jesús el Señor. Y este es el mensaje en esta mañana, porque cada uno tiene en su corazón una decisión para hacer. Pablo decía, estoy pronto, estoy listo. No necesito que nadie me empuje, porque Dios a través del Espíritu ha estado tratando en mi vida y he dado lugar a la palabra. He entendido lo valioso que es la palabra cuando en el poder del Espíritu Santo ella obra en mi corazón el plan de Dios. El plan de Dios. Eso es algo tremendo, porque nos lleva a una experiencia en donde podemos comprobar que la vida es un regalo maravilloso de Dios y no está conectado con lo que en este mundo podemos encontrar. Y Pablo decía a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Le invito a estar en pie. Hermanos que me acompañan en la alabanza, por favor. He resumido el mensaje porque sé que el tiempo se ha ido. Pero quiero esta mañana invitarte a que tengas esa oportunidad de hacer la decisión, de darle lugar a Dios en el corazón, de rendirle tu vida a Él, de entregarle el dominio de tu vida al señorío de Cristo, y vas a ver que las cosas van a ir diferente, van a ir mucho mejor, van a ir en aumento para bendición de tu vida, de tu familia y de la labor de sus manos. Vas a ser bendecido como nunca antes lo fuiste. Dale ese lugar al Señor. No te resistas, porque tarde que temprano tendrás que encontrarte y entender que la decisión no puede ser postergada. Es ahora. Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Aleluya. Si lo crees, todo lo que Jesús leyó aquel día en la sinagoga está a tu favor y a mi favor. Dios lo ha dispuesto de esta manera. Es a través del Evangelio que experimentamos el poder de Dios. Y hoy es el tiempo de darle lugar a Dios para recibir esa obra de sanidad, de liberación, de transformación, en donde Dios trae vida y vida en abundancia. Aleluya. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él se lo merece, Él lo ha hecho posible, no fue por nosotros, es por su gracia. Aleluya, y Dios está aquí para bendecirte. Es tremendo, es tremendo. El libro de Isaías seguía allí, en el mismo versículo de la lectura, pero el Señor se detiene exactamente en el punto que era necesario. Porque esas palabras estaban indicando el propósito de Dios en su primera venida. Traer el mensaje del Evangelio, que es para salvación de todo aquel que cree. Aleluya. Y quizá esta mañana te preguntas, ¿y cómo puedo hacer para tener confianza y seguridad de que la palabra de Dios ha penetrado en mi vida y estoy listo para experimentar la vida eterna? Hay una sola manera: por la fe. Y Pablo dice en el libro de Romanos, cerca de ti está la palabra. Hoy la hemos escuchado. Cerca de ti está la palabra. Ve allí a Romanos capítulo 10 y busca este texto. Búscalo. Si tiene interés, búscalo, lo vas a encontrar. No lo voy a leer porque si no nos volvemos cómodos. Pero Dios dice, cerca de ti está la palabra. Si la leas, búscalo. Y Dios dice allí, cerca de tu boca y cerca de tu corazón.
¿Por qué cerca de tu boca? Porque es necesario que cuando recibes la palabra, la confieses, la hables, te pongas de acuerdo con Él. ¿Y por qué cerca de tu corazón? Porque cuando estás recibiendo el testimonio de Dios en Cristo, estás preparado para realmente declarar tu fe en el poder de la resurrección, porque Dios ha dado testimonio, como dice Pablo aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Él no era solamente hombre, nacido de la descendencia de David, Él era verdadero Dios. Y el Padre dio testimonio de quién era por el poder de la resurrección. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo predica en la ciudad de Corinto, le dice: Dios le ha dado fe a todos. Dios le ha dado fe a todos. Por un solo hecho, que todos pueden conocer y entender que Jesucristo ha resucitado y Dios le ha denominado Señor. Y por esta palabra, un día los hombres tendrán que dar cuenta delante de Dios, porque el testimonio de Dios ha sido manifestado. Jesucristo se levantó victorioso entre los muertos para anunciar que la vida que viene de Dios es vida en abundancia y es vida eterna. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué debo hacer entonces, pastor? Dale lugar a Cristo en tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. No te resistas. Si crees en el testimonio de Dios, confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Aleluya.